encontramos en la ciudad de Saldán, en la calle Moreno 757. Aquí vivía Miriam con su pareja Jorge. Miriam fue prendida a fuego por su pareja, por Jorge, un policía federal. De acá se ve todo, ¿ves? Sí, aquí se ve todo. Él estaba parado allá Sí. y no le abría la puerta. Entonces ella pedía ayuda. O sea, ella pedía ayuda y él no la dejaba salir. No, él tenía la puerta cerrada. Entonces abrió la puerta, pasó un cenicero de allá y le pidió ayuda que la llevara. Y le dijo sí, entonces él salió y dijo, no, deja que la llevo yo. Y no la llevó. Se trata de un matrimonio que vivía en su domicilio con dos menores, uno de ellos hijo en común de la pareja. Y bueno, por cuestiones que estamos tratando de dilucidar, se habría producido entre ellos una discusión y en ese contexto el hombre que ejerce la función de policía le habría efectuado un disparo de arma de fuego a la mujer con su arma reglamentaria y luego se habría efectuado a él un disparo, quitándose así la vida. Voy a decir algo también que me parece que es importante, no solamente por mi hermana, sino por otras mujeres que pasan lo mismo, que lo han pasado o que no se sabe nada de ellas. Estas cosas tienen que dejar de pasar y lo sabemos porque no sabemos en qué momento nos puede tocar. No sabemos, tenemos que cuidarnos entre nosotros y aprender que esto no es así, no es así. Y ahora en Altagracia, un efectivo de la fuerza asesinó a su pareja, a la vista, dicen, de una de sus hijas adolescentes. El dato que planteaba era una pelea realmente profunda y que aparentemente la menor no pudo interrumpir en el momento en que el hombre tomó la terrible determinación de asesinar a balazos a su pareja. En Córdoba, el Observatorio Mumalá, en lo que va del año, registró 14 femicidios, de los cuales 4, es decir, el 28%, fue cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. 3 agentes de la policía y un miembro de la institución militar. Eso representa un promedio del 28%. Nuestro registro a nivel nacional nos da acerca de ese agrupamiento un 9%, es decir, estamos triplicando. Córdoba está triplicando ese promedio nacional. Desde la fuerza policial, más allá de lamentar evidentemente este hecho en la ciudad de Altagracia, ellos dicen que vienen haciendo controles periódicos desde el punto de vista psicológico. Pero claro, habrá que ahondar, habrá que hacerlos de manera más exhaustivas. No hay datos concretos de con qué periodicidad se hacen estos controles psicológicos. Nuestro departamento de medicina laboral precisamente funciona 24 horas, un servicio, un gabinete de psicología, atención permanente en salud mental, donde el policía viene y manifiesta sus inquietudes, sus situaciones, de las más variadas, porque por debajo del uniforme policial, por debajo del azul, en cada uno de nosotros vive una persona, un ciudadano común, que vive y siente los problemas que tiene cualquier otro ser humano. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta, estamos hasta las 22 como todos los días. Lo veían ustedes recién en el informe inicial, el femicidio, brutal femicidio de Carolina Figueroa a manos, un agente de la policía, a manos de otro agente de la policía, Carlos Suárez, con detalles realmente escabrosos, en presencia de una hija, después con el suicidio del propio femicida. Nos hizo poner el foco nuevamente, esto ocurrió el último domingo, pero nos hizo poner el foco, insisto, y vamos a insistir desde este programa, en una problemática que nunca debiera perder el foco. Quizá también de este lado de los medios tenemos que hacer algún tipo de autocríticas en a veces la espectacularidad con la que se trata en el momento y después se olvida. ¿Hasta cuándo? Desgraciadamente, hasta un nuevo femicidio. Digo que no debiera perder el foco porque son 14, según el relevamiento de la agrupación Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, y otros relevamientos también propios que tenemos. 14 mujeres han perdido la vida, y de esas 14 mujeres que han sido asesinadas este año, en 2021, estamos hablando solamente, 4
lo han hecho a manos de agentes de las fuerzas de seguridad. 3 a manos de policías y una a un agente de las fuerzas nacionales, a manos de un agente de las fuerzas nacionales. Los repasaba nuestro productor en el informe inicial. No quiero dejar de nombrarlas: Carolina Figueroa, Ivana Módica, Miriam Farías y Romina de Petris. Son las mujeres que murieron en este 2021, solamente en este 2021, a manos de agentes de las fuerzas de seguridad. Por eso queremos preguntarnos puntualmente si aquí tenemos que hacernos algunas preguntas distintas, o por lo menos es parte de la misma problemática, y por eso también vamos a estar en esta hora tratando de desgranar, de entender un poco más y de nuevamente, insisto, poner el foco en un tema que nunca debiera perder el foco. ¿Cómo les va? Buenas noches a las invitadas. Buenas noches. Silvia Sordia de Rico, abogada, especialista en violencia familiar y en género. Nuestra colega y compañera Mónica Reviglio y Betina Cabrera de Mumala, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Bueno, a ver, quiero quedarme y más allá de pedirles una apreciación general, un ping-pong a las 3, digo, cuando escuchamos al psicólogo que trabaja en la policía, hablaba de personas que están debajo del uniforme, y cuando escucho eso siento que no hay como una mirada institucional a lo que puede estar pasando. Silvia. Bueno, con respecto a eso, lo que a mí me gusta trabajar, que es el tema del perfil del violento. Y cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de la policía, estamos hablando de una cultura policial, porque ellos están disciplinados, entran a un organismo, a una institución, en la cual la disciplina tiene que estar formada. También tenemos a personas en las cuales hay un antes y un después cuando entran a la escuela de policía. Primero porque tienen que dejar el sesgo patriarcal y machista, por un lado. Y por otro lado tenemos al policía que se lo empodera, porque tiene que tener control, tiene que tener sometimiento, tiene que tener garra para ser policía. El estrés que produce, ¿no es cierto?, esa profesión, ¿por qué? Porque está en la confrontación, en el conflicto, en la pelea, con el arma, con el uso del arma, el poder que da el uso del arma. Después hablamos nosotros dentro de esta cultura policial, hablamos del uniforme, del sexismo que existe, ya sea las mujeres con el pelo estirado, con el rodete, los hombres el pelo cortado, militarizados. Entonces ellos, la empatía queda muy detrás del hombre, porque el uniforme es lo que utilizan, ese disfraz, ese rol, lo llevan a la casa. El tema del aislamiento, el tema del empoderamiento, esa doctrina afecta la vida familiar. Te freno ahí un toquecito para pedirle una apreciación a las otras compañeras presentes. Betiana, ¿cómo lo ves? Sí, agrego a eso las condiciones paupérrimas de trabajo, ¿no? Las altas jornadas laborales, el tener que viajar permanentemente de un lado a otro para tener un sueldo relativamente que logre cubrir la canasta básica. No obstante, a nosotras siempre decimos, las feministas, esto por supuesto es una elaboración feminista, de que la violencia de género es transversal a toda nuestra sociedad, digamos. Está en todas las profesiones, está en todas las clases sociales. Sí, está en todos aclaraban los ustedes lugares. que no querían, digamos, puntualizar en una fuerza, ¿no? Pero... Claro, yo digo esto porque no es nuestra intención estigmatizar, pero sí hacer un fuerte llamado de atención hacia esa institución. ¿Por qué? Porque hay que decir que está bien lo que dice el colega de la salud mental, está bien lo que dice que abajo de ese uniforme hay personas que sienten que son igual a cualquier otra. El problema es que son personas que tienen un acceso diferencial a las armas, al uso de la violencia y, por supuesto, al uso de información. Y tienen un rol social distinto. Son a quienes llamamos nosotras cuando necesitamos que intercedan en un caso de violencia doméstica, cuando escuchamos que le están pegando a alguien, están maltratando a alguien, son quienes deben ejecutar las órdenes, por ejemplo, de restricción de contacto. Digo, tienen otro rol social. Muchas veces son las mismas personas que no tal vez en las capitales provinciales o que en las ciudades grandes, pero sí en las localidades del interior, en las ciudades más pequeñas, son las que receptan las denuncias por violencia de género. Imaginémonos qué difícil que es
para cualquier mujer ir a hacer una denuncia por violencia y que te reciban los mismos colegas, ¿no?, del agresor, ¿no? Ha habido sobrados casos, por digamos, supuesto, en el por interior, supuesto. donde se ve, la cuestión del poder, digo, quedaba reflejada nomás hace un par de semanas. Si querés tirar otro ejemplo que no sea el policial, hay un fiscal que está investigando las unidades judiciales de Villa Allende porque las denuncias que hacían contra el golfista famoso de Villa Allende Tal cual. caían en saco roto, ¿no? Sí, Digo, también la cuestión del poder está en todo, pero acá, digamos, hay un agravante, ¿no? Vos decías. Moni, El uso del arma. O sea, el arma se la da a estas personas, se la da a la sociedad para cuidarnos. Y yo no quiero dejar en todo esto, cuando empezamos a hablar, y cuando ocurre un nuevo caso, por ejemplo, el de Paola Fernández, esa mamá que perdió sus 2 hijos, su expareja, su exmarido era del éter. Recordemos que no creo que hasta el día de hoy ni se sabe por qué, mató a sus hijos, se mató él, y Paola estuvo años, no es que fueron años, todos los meses el día 5, sí. Iba y rezaba el rosario frente a la jefatura con otro grupo de mujeres pidiendo los cambios que al fin y al cabo los seguimos pidiendo hoy. Porque, a ver, cuando vos vas al centro de varones, el centro de varones acá. Estás hablando en el polo de la mujer. Claro, que pertenece al ministerio de la mujer. A vos te dicen cuáles son los paradigmas y cuáles son los puntos de peligro que tiene cada uno de esos hombres. Y yo te puedo asegurar que el arma es el primero. Cuando saben que un hombre tiene un arma en la casa y que tiene una denuncia de violencia y que es el primer signo, es la amenaza, son los primeros signos de alerta. Ahora, a ver, en el caso del último femicidio, por ejemplo el de Altagracia, sí. O nos vamos, creo que la semana anterior, nomás, el 5 de octubre, estábamos reflejando otro femicidio, sí. En una localidad chiquita cerca de Villa María también. Sí. En ninguno de los dos casos había una denuncia previa. Eso te iba a decir yo con respecto a la parte legal. A ver. ¿Qué pasa? Las mujeres, sabiendo que sus maridos tienen un arma, cobran más, un plus, por el hecho del uso del arma. Si ellas denuncian por violencia de género, esa arma se les saca, ¿no? Se les saca por una cuestión de peligro. Ellos dejan de cobrar porque no pueden hacer los adicionales. Entonces significa en el sueldo una reducción. Por lo tanto, la cuota alimentaria también se reduce. Entonces, muchas mujeres no quieren denunciar por el hecho de que no quieren que se les retenga el arma al marido. Más allá del miedo, ¿no? Independientemente del miedo, ¿qué pasa? Van a ir a denunciar más si es en un lugar pequeño. Son los mismos compañeros de trabajo los que van a tu casa, a donde vos tenés que hacer la denuncia. Y sabemos nosotros que son los propios policías, sin estigmatizar, que son los que te tratan de decir, desalentar. Desalentar, esa es la palabra que no me salía, desalentarte a que la denuncia no la hagas porque le vas a causar perjuicio en la profesión. Claro, e incluso, digamos, a ver, muchas veces hasta se habla de que son los primeros que, y es cierto, digamos, son los primeros que llegan a una escena. Claro, sí. Digamos, ¿no? Entonces, ahí también hay otra cuestión. Voy a sumar a esta mesa en la que estamos hablando, pueden preguntar también, podemos charlar los 5, a Miguel Robles. Miguel Robles es ex policía, es antropólogo, es ex secretario de Seguridad de la Nación en la primera gestión de Cristina Fernández de Kirchner, pero también tiene, digamos, una mirada muy crítica sobre esto. Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por estar en Redacción. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, una primera impresión de cómo ves esto. A ver, abrimos muchas aristas. En esto, Silvia hablaba de la parte legal, pero también cuando fue el femicidio en Altagracia, este último, el domingo, también se habló de esa aportación permanente que tienen que tener los agentes de policía del arma, de los exámenes o el seguimiento psicológico. ¿Qué mirada tenés vos? Mira, en primer lugar, lo que se observa y ya desde hace mucho tiempo yo vengo particularmente trabajando sobre el caso a partir del hecho que ocurrió en La Calera en el año 2017, donde un agente de policía de apellido Monjes le quita la vida a su pareja, a la madre de su pareja, y atenta contra la vida de un tío y luego se quita la vida. Posteriormente, en la autopsia se constata que
la pareja de monjes, que también era policía, estaba embarazada. A partir de ese hecho, pero hay muchos hechos anteriores, lo que vengo diciendo es que hay un patrón cultural de comportamiento hacia dentro de la policía de la provincia de Córdoba, que consiste en que ciertas situaciones donde hay casos de violencia de género se resuelven utilizando el arma reglamentaria para quitarle la vida, destrozar el cuerpo de la víctima, atentar en algunos casos contra terceras personas mayores de edad que están en el lugar y posteriormente quitarse la vida. Esto es un patrón. Frenate un poquito ahí, Miguel, porque creo que Betiana tienen relevado en la cantidad de casos en donde se utiliza el arma reglamentaria. No lo voy a minimizar, pero creo que no son la mayoría. Tal cual. No, en realidad sí. Bueno, nosotros a nivel nacional, en nuestro registro, hemos relevado que el 9% de los femicidas pertenecen a las fuerzas de seguridad. Fuerzas de seguridad, nosotras entendemos no solamente las policías provinciales, sino también la Policía Federal, Gendarmería, las fuerzas militares y el servicio penitenciario también está incluido ahí. A nivel nacional el porcentaje es del 9%. A nivel Córdoba, en lo que va del año, es del 28%, por eso estamos visibilizando un poco más para poner en debate esto, ¿no? Para problematizarlo. En cuanto a las estadísticas de cuántos de esos femicidios se dan con el arma reglamentaria, es altísimo, es cercano al 70%. 70%. ¿no? Al 70%. Bien, tenía el dato de esos, claro, de los femicidas que son miembros de las fuerzas de seguridad. Nosotros también contamos quiénes son activos y quiénes son retirados, también los contamos. Y también algo muy importante que recién decía el entrevistado, esto del suicidio posterior, ¿no? Es mucho más alto el porcentaje, ¿no?, de los femicidas que después se suicidan o que intentan suicidarse y no lo logran finalmente, que bueno, tiene que ver con esto, primero de que pierden el objeto de control total, que era esta expareja o pareja una vez que la asesinan, pero también porque vislumbran un futuro, ¿no? En el cual no entra en su esquema mental, que es el futuro de, bueno, ser judicializados, ir a prisión, etcétera, etcétera. Lo decía Betiana, Miguel, el 9% es una estadística, un número a nivel nacional. En Córdoba ese número, por lo menos lo que vemos en este año, asciende al 28%. ¿Por qué? Sí. ¿Vos podés analizar o tenés elementos para que te digan por qué esa diferencia? Sí, justamente en Córdoba ronda casi el 30% de los femicidios, lo cual es un índice que tendría que hacer sonar todas las alarmas. Es decir, casi un 30% de los femicidios que se cometen en Córdoba son femicidios policiales. Esos femicidios policiales son cometidos por varones y en la mayoría de los casos contra mujeres que son parte de la institución policial. En el casi el 100% de los casos, o el 100% de los casos, las víctimas que también tienen un arma de fuego no la utilizan ni siquiera para su última defensa. Todos estos datos son sumamente llamativos y lo que estamos insistiendo es que existe un patrón cultural de comportamiento dentro de la policía de la provincia de Córdoba que lleva a la resolución de cualquier tipo de conflicto de género a derivar en situaciones de violencia y en muchos casos el uso del arma de fuego para posteriormente quitarse la vida. En lo que vos analizás, ¿cómo ves la respuesta institucional? Hay un error evidente, porque vos fijate que se insiste mucho sobre el perfil psicológico. Y es cierto que hay que trabajar sobre el perfil psicológico, pero también estamos hablando que no tenemos en otros gremios, incluso con mayoría de hombres, como puede ser UOM, SMATA, o cualquier otro gremio que esté vinculado a la industria metalmecánica donde hay mayoría de hombres, no tenemos ese índice de femicidios y posterior suicidio, ni siquiera por cerca. Es decir, la policía de Córdoba es el único gremio que se destaca por encima de los otros. Y aquí está la cuestión de la explicación profunda. Evidentemente hay un patrón cultural que asocia la resolución de los conflictos con la muerte. Cada uno de estos femicidios llevan aproximadamente una erogación
de entre 30 y 40 millones de pesos. Nadie lo investiga eso, muy pocas personas investigan eso. Son 30 a 40 millones de pesos que se gastan en indemnizaciones y gastos judiciales de investigación. Las consecuencias sociales y económicas son gravísimas y se insiste con los controles individuales cuando en realidad, evidentemente, la policía de la provincia de Córdoba tiene casi ancestralmente, podríamos decir, un modo de resolver los conflictos asociados a la muerte. Tenía el dato, corríjame, Sí. creo, en 2018 es que se cree el Departamento de Auditoría de Salud Mental de la Policía de Córdoba. Creo que hay una serie de hechos, creo que Miguel tenés ese dato, sí, claro. y dice, digamos, en los fundamentos de la creación, dicen para minorar los casos de violencia de género y los excesos, llámese casos de gatillo fácil. Violencia institucional. 2018 a esta parte, creo que no le hemos visto muchos resultados a este Departamento de Auditoría de Salud Mental. ¿Moni? Yo lo que digo que escuchándolo a Robles, uno se da cuenta que primero lo errado que está este médico que mandaron, que envió a hablar la policía, diciendo Perdón, que es una persona... que fue la única Sí, persona que salió, Claro, digo. lo enviaron. A ver, Sí. lo enviaron Obvio, a dar la cara. Exactamente. Recordemos, voy a hacer un paralelo, perdón que te interrumpa, Moni, también, pero no te digo, preocupes, cuando hablamos de los casos, a ver, recientes, Blas Correas y Joaquín Paredes, Claro. bueno, la gran repercusión mediática hizo que saliera a hablar el ministro de Seguridad. Y recién después del caso de gatillo fácil de Joaquín Paredes, recién ahí se escuchó la palabra del gobernador, que sobre esto habla poco y nada. Perdón, Mónica. No, yo digo que en este caso mandaron a hablar a un médico especialista en relaciones laborales, ¿no? Y que habla de que hay una persona como si fuera cualquier persona, y uno lo escucha justamente a Robles y te dice, no, pará, no es así, no es una persona cualquiera, es una persona que además tiene un mandato muy fuerte. Recordemos que la fuerza policial y todas tal vez las fuerzas armadas, y te lo cuentan las mismas mujeres que trabajan ahí, son terriblemente patriarcales. Entonces, a ver, las mujeres que están adentro muchas veces dicen, nosotros no queremos denunciar ni siquiera a los jefes porque tienen miedo, porque lamentablemente por más que haya en este momento una mujer, que no, para mí no tiene nada que ver, que haya una mujer a cargo de la policía, porque acá no es cuestión de que empecemos a decir, mira, hay una mujer y con esto se soluciona todo. No ha es cambiado así. mucho desde que asumió Liliana Zárate Veletti. No ha cambiado mucho. Entonces, a ver, ¿qué tenés que hacer? ¿O qué te debería hacer? Uno piensa enseguida, teniéndolo en cuenta lo que vos decís. Bueno, políticamente correcto, ¿qué hacemos? La ley Micaela. La ley Micaela, como dice Mabel Bianco de Fame, no es un cursito, y lo poco que yo he visto, son tipo cursitos como para políticamente correcto lo hacemos. Es mucho más es mucho más profundo, va a la raíz del tema la ley Micaela. Y eso no se está cumpliendo, a mi entender, en la fuerza policial no se está cumpliendo. Hacer un cursito no te sirve para nada. Llenar unos vacíos ahí, si es correcto, si no es correcto, tampoco. Silvia. Bueno, yo lo que quiero aportar con respecto a esto es que la ley de Micaela es insuficiente. Nosotros en el Colegio de Abogados tenemos para abogados, ¿no es cierto?, un curso de tratamiento y prevención en violencia para conocer el procedimiento en violencia y se hacen capacitaciones continuas. Tiene que haber dentro de la policía equipos multidisciplinarios con controles cada 3 meses, controles psicológicos, psiquiátricos y trabajadores sociales para que estudien toda la problemática intrafamiliar. Porque se le está dando a una persona que está en un conflicto permanente un arma y que sale con producto de su estrés a la calle. Y tiene todo un problema intrafamiliar de la cual no lo puede solucionar. Vos decías controles. Miguel, digo, en estas investigaciones que haces y que has llevado adelante, ¿se sabe la periodicidad de los controles? ¿Se habla de eso? ¿Se pone, digamos, a la luz esos datos o como en muchos casos en la institución policial se conoce poco y nada? No se conoce demasiado, hay algunos datos, justamente el comisario inspector Bosque brindó alguna información de que hay alrededor de 600 efectivos en este momento en tareas no operativas, TNO, como se denomina internamente, vinculados a hechos de violencia de género, es decir, son agentes de policía
de cualquier jerarquía que se le ha quitado el armamento por un tiempo determinado y que incluso aún se levanten las causas, continúan con, con la no portación del arma de fuego. Pero no se conoce mucha información. Acá hay un elemento que es muy importante. Ya hace muchos años la legisladora Liliana Montero propuso la intervención de la Universidad Nacional de Córdoba para el trabajo, el monitoreo psicológico de los agentes de policía. Y lo que venimos proponiendo de un tiempo, a partir de estos hechos que mencionaba inicialmente, que ocurrió en La Calera, es una pericia antropológico-cultural que incluya todos los hechos, porque el esclarecimiento técnico desde el punto de vista jurídico de un hecho de estas características es muy simple. Ya sabemos quién fue el victimario, quiénes son las víctimas y aproximadamente cómo ocurrió el hecho. ¿Y qué nos permitiría ver esa pericia, digamos, que decir que tiene una diferencia? Justamente nos permitiría ver el fenómeno, cómo aflora. Yo creo que estamos en muy buenas condiciones porque, por un lado, la Universidad de Córdoba tiene el Museo de Antropología, donde está gran cantidad de antropólogos sociales muy versados en este asunto. Y el actual director de la Policía Judicial es el doctor César Fortete, muy poco conocido por la prensa, es doctor en criminología y él compañero mío, estuvo trabajando desde siempre en el Departamento de Comportamiento Criminal. Es decir, hoy están dadas las condiciones para que no vayamos detrás del caso puntual. Es decir, si se hacen controles, que sean controles externos. Es algo que la policía no quiere ceder. Eso por un lado. Pero por otro lado, estos hechos, si se propone desde la Fiscalía General la investigación común al Departamento de Comportamiento Criminal con asistencia del Museo de Antropología, ahí vamos a ver claramente que hay una realidad que subyace detrás de todos estos hechos, que está vinculado justamente a esta asociación de la muerte como forma de resolución de los conflictos. Los policías cumplen a rajatabla un protocolo y lo cumplen como si fuera un ritual o un baile. Toman su arma de fuego, destrozan el cuerpo de la víctima, atentan contra terceras personas mayores de edad que están en el lugar y luego se quitan la vida. Esto no puede seguir pasando y no puede pasar el fenómeno en sí desapercibido. Miguel Robles, muchísimas gracias por sumarte a esta mesa de Redacción Abierta. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Quiero acotarte algo con respecto a decir cuál es la solución con respecto a estos tratamientos multidisciplinarios. Es el control de la ira. Son los tratamientos de personalidad o de despersonalización frente a hechos concretos. Es decir, que vos podés determinarlo a través de distintos test cómo reaccionan la persona frente a estos hechos. Y que ellos están en forma permanente, deberían el control ser mucho más estricto que cualquier otro mortal. Calculo, digamos, que eso apunta a ordenar o tratar de, darle algún cauce a lo que está pasando. Creo que también como por solución. allí, claro, creo que también habría que empezar a revisar y mucho lo que por ahí se toca cuando vienen casos resonantes, que es la formación. Digo, esa formación militarizada que hace a la formación en sí, digamos, y después que conlleva, digamos, una idea represiva, ¿no? No sé qué. Sí, en ese sentido, por eso nosotros estamos exigiendo medidas dentro de lo que se llama la declaración de emergencia ni una menos, que en lo pertinente a las fuerzas de seguridad, justamente tienen que ver, por un lado, con actuar cuando ya tenemos esos indicadores. Tenemos los indicadores acerca de cómo resolvemos los problemas, tenemos los indicadores de la ira, tenemos el indicador de las denuncias previas. Lamentablemente, digamos, 1 de cada 4 femicidios en el país tiene una denuncia previa, pero el 75% restante no. Es decir que se puede actuar para prevenir que ese agresor denunciado, tal vez por violencia física, pero también puede ser por violencia económica, simbólica o psicológica, no termine siendo un potencial femicida actuando ahí. Entonces, lo cierto es que la posibilidad de acción, yo acuerdo totalmente con esta mirada interdisciplinaria o tal vez transdisciplinaria en el abordaje e inclusive yo soy médica, soy del ámbito de la salud y por supuesto que no estamos para nada de acuerdo con patologizar lo que es la violencia de género. No estamos hablando de personas enfermas, no estamos hablando de monstruos, de animales. Quédate ahí, ¿te podés quedar un toquecito ahí? Porque mira,
justamente lo traigo para poner una mirada quizás provocativa en esta mesa. Sí. No es una palabra que, digamos, con la que suscriba, que es la del ministro de Seguridad, Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Cuando se daba este año, el comienzo de este año, un femicidio resonante en la localidad de Rojas, localidad bonaerense de Úrsula Baillo. ¿Qué decía el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires? Véanlo atentamente y lo charlamos. Porque nosotros hemos investigado a través del análisis forense psiquiátrico, por sobre todas las cosas, del femicidio, y hemos entendido que la metodología que se aplica en la Argentina no es la correcta, que el botón antipánico, que la medida perimetral, son definiciones que se toman permanentemente para estos casos y que son totalmente contradictorias y que además son desafiantes para el femicida. No se olvide que cuando hablamos de un femicida estamos hablando de una persona que obviamente no tiene su pensar de la manera normal. Claro. Y es un transgresor por excelencia, por definición, un femicida, y por lo tanto todas aquellas medidas de restricción que se ponen en muchos de los casos son contraproducentes. Perdón, digamos, bueno, justamente lo quería contraponer con lo que me estabas diciendo. Qué bueno que traiga a colación el caso de Úrsula, porque recordemos que Úrsula era una jovencita de 19 años que había realizado 23 denuncias hasta que la asesinaron, ¿no? 23 veces había recurrido a la justicia y a las fuerzas de seguridad, y eso no bastó y eso no fue suficiente. Bueno, ¿no? pero aquí el referente de seguridad de la provincia de Buenos Aires está diciendo todo lo contrario a lo que vos estás sosteniendo. Está patologizando. Entonces, a nosotros nos parece muy importante aclarar que si bien muchas veces se pueden encontrar rasgos psicopatológicos en los victimarios, ¿no? Estamos hablando de un problema social, estamos hablando de un problema multicausal, estamos hablando de una sociedad sumamente machista y patriarcal, con una alta tolerancia a la violencia de género, que hace, digamos, que tengamos violencia todo el tiempo. Lo que pasa es que es menor de intensidad, que no la vemos demasiado, que tal vez es acoso callejero, etcétera, etcétera. Entonces, venimos todos de esa sociedad. ¿Qué hacemos las instituciones? ¿Qué hacen los espacios? Justamente para desaprender todo lo aprendido, para actuar, y justamente este sector social, que son las fuerzas de seguridad, que tienen un acceso diferencial a la información, a las armas y a la violencia, no se potencie eso que socialmente se construyó, se tienen que tomar medidas muy taxativas. Y en ese sentido, acuerdo con esto de cómo se implementa la ley Micaela. La ley Micaela, que tiene el nombre de una mala praxis judicial, recordemos. Entonces, ¿cómo se aplica? Y se aplica de forma muy coherente, con mucha voluntad política y con esa mirada multicausal y diversa. Pero también tenemos que hacer algo. Cuando señalas, digamos, decís la que hablaba Miguel Robles, no de la que hablaba Miguel Robles. Habla Berni. Sí. ¿Boni? Yo de repente estaba pensando primero, cuando habla de los dispositivos, me parece que no conoce el ministro, ¿no? Cuando decís los dispositivos, botón antipánico, restricción. Exactamente. Yo por ahí confío más en las tobilleras porque es la que te va avisando la cercanía del agresor, ¿no? Primero, evidentemente, lo conoce, lo que por ahí se logró con esto, que sí es una sola parte de todo el problema, ¿no? Pero también pensando en lo que dijo Robles, ¿no? De que el policía que va a cometer un femicidio tiene como un protocolo. A ver, es mucho más fácil entonces atacarlo si sabemos eso, atacar el problema. Porque además la institución policial es muy vertical, entonces es como que las órdenes se podrían bajar y de repente cuidar, que es lo que estábamos hablando, hemos hablado en esta mesa y hemos hablado muchas veces de las víctimas. Primero cuidar a la víctima y después ver lo demás. Primero cuidar a la víctima. Y eso no se está haciendo porque las víctimas tienen miedo de denunciar, porque saben que no son cuidadas. Entonces, hoy por hoy... Un punto ahí. Claro, es el punto más importante. Les voy a pedir que se queden un toquecito con las ideas que tengan, porque vamos a hacer una pausa cortita en Redacción Abierta. Vamos a seguir, vamos a hacer foco en este tema justamente toda la hora. Ya venimos, quédense en Canal 10.